a la presentación y pues es el tema 6 de la teoría general del delito. Entonces solo quiero que me digan cuando lo empiecen a visualizar, por favor. ¿Visualizan ahí? Silic, Va, tienen que visualizar sí donde se dice tema visualiza. 6. Tema 6, subtítulo Teoría General del Delito. Estamos ahí, ¿verdad? Ahí estamos. La clase está grabando. Pues como les decía, la teoría general del delito, aquí vamos a entrar ya a ver cómo es que surge el delito. La teoría, como decimos, teoría general del delito es cómo explicar el cómo, dónde y por qué, ¿verdad? Cómo se dio el delito, dónde se dio, por qué se dio, cuándo se dio, ¿verdad? Eso es lo importante que podamos explicar en la teoría general del delito. Y para empezar a explicar el tema 6, pues tenemos que ver que la teoría general del delito en Guatemala, o sea, esta presentación está diseñada para guiar al alumno desde la definición conceptual de lo que es el delito hasta el desglose de su primer elemento esencial. ¿Cuál es el primer elemento esencial cuando nosotros estudiamos teoría del delito? El primer elemento esencial es la acción. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una vida cotidiana, todos salimos a trabajar, todos salimos a comer, todos salimos a estudiar, etcétera. Salimos a hacer un mandado, salimos a hacer ejercicio, estamos en nuestra casa, en convivencia familiar, otras veces en convivencia con otras personas, pero siempre hay algo que altera el orden social. Cuando decimos alteración del orden social es cuando viene una causa extraordinaria que no es normal y que ese orden social de paz y convivencia se altera a través de un acto generalmente de violencia. Y ese acto de violencia entra en la clasificación de una acción que puede o no ser constitutiva de delito. El ejemplo del día de ayer, no sé si se lo vieron en la 19 calle, que un motorista chocó un carro, empezaron a discutir, se detuvieron pues en la calle, en la 19 calle, tercera avenida. Viene el tipo de la moto, desenfundó un arma, mató al padre e hijo, después mató al albañil que estaba reteniendo la moto. Entonces hubo un triple homicidio, ¿verdad? ¿Ya? Porque no había una justificación para esa acción, ¿ya? La ira, la cólera, el enojo no es una justificación para la comisión de un delito. Si bien es cierto, pues tenemos los delitos en estado de emoción violenta o delitos de obcecación, pero es una figura extraordinaria que debe determinarse cuánto fue la provocación, el enojo, para que una persona en un grado de inconsciencia pueda cometer un delito de una forma eh, agravada o agravante, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese orden de ideas pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la teoría general del delito es lo que nosotros le llamamos el filtro de la justicia penal en Guatemala, el filtro. O sea, tenemos que analizar todos esos elementos conceptuales que están a partir del artículo 10, el que leímos la clase anterior. El artículo 10 establece la acción. Recuérdese que esa teoría del delito que tenemos en el artículo 10 es una teoría del delito ya obsoleta, ¿sí? Si usted mira a Erickson que me preguntaba, ahí miramos una imagen que visualiza un evento único, ¿verdad? Es una construcción. Lo puse así graficado para que nosotros podamos entender. Entonces necesitamos una imagen, este le llamamos el edificio del delito. Así le llamamos el edificio del delito. ¿Por qué? Porque necesitamos una imagen que visualice el delito no como un evento único, sino como una construcción de varios niveles para sostenerse o varias columnas. O sea, imaginemos un edificio de justicia, ¿verdad? De estilo clásico guatemalteco, ¿verdad? Que se parece al Palacio Nacional, ¿verdad? Que está. Hice esa imagen por ahí, ¿verdad? Entonces, construimos sobre esos pilares el edificio entero que representa el delito. Entonces, si miramos aquí la imagen, todo el edificio representa el delito. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una acción, aquí como un primer pilar, ¿verdad? Era lo que les explicaba con la anterior diapositiva, pero esta sí es diapositiva que yo hice, ¿verdad? Ustedes. Tenemos que tener después de esa acción, verificar si esta acción es punible o no punible, si es legal o ilegal, si es una acción cotidiana o no es una acción cotidiana. Más adelante vamos a ver la diferencia en lo que es un acto jurídico a lo que es un hecho, ¿verdad?
Entonces después requiero mi primer pilar acá, que veamos que es la acción, y requiero mi segundo pilar, que es la tipicidad. ¿Va? La tipicidad, o sea, que el delito o esta acción esté contemplada como un delito dentro del libro número 2, ¿verdad? Sí, Oriana. Dos cosas, licenciado. Yo estuve revisando el material que nos envió y clasifiqué estos. Acción y conducta, dos cosas le quiero preguntar. Acción y conducta es lo mismo. Acción y conducta son sinónimos. Ok. Solo que la conducta puede ser delictual o no delictual. La acción Eh, también puede ser ilegal o no legal. Ilegal ilegal o legal, perdón. ¿Mm? y la otra, entre los pilares, yo tengo una más que es la Es punible. imputabilidad. Está la imputabilidad y está la punibilidad. ¿Ah? Pero por eso, como les digo, que como nosotros en el artículo 10 del Código Penal no tenemos los pilares, podemos establecer pues aquí la antijuricidad, em, la punibilidad podemos ponerla como un quinto pilar, ¿verdad? Porque tiene que ser culpable y a su vez punible, ¿verdad? Entonces, podemos poner nuestra quinta columna, que es la punibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Va dependiendo cómo se desarrolla la teoría del delito. Si yo les pregunto, con que me digan 4 pilares, es suficiente. Si le agregan la punibilidad, está bien, ¿va? Hay otros que le hablan en teorías de derecho moderno o otras teorías, le hablan la ejecutibilidad. O sea, aparte de ser punible, tiene que ser ejecutable, porque si no se ejecuta, no cumple. Pero eso ya es una doctrina más dispersa. Lo general que se da en los elementos de teoría del delito es que debe ser una acción típica, antijurídica y culpable. Esos son los elementos principales. Si le agregamos punible, mucho que mejor, ¿sí? Entonces, tenemos la tipicidad, tiene que ser algo típico, o sea, algo que se contenga en un delito, antijurídico, que sea contrario a derecho, ese es el sinónimo, y culpabilidad, que exista una responsabilidad penal del sujeto que comete la acción. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir, estos elementos del delito que tenemos aquí, estos 4 pilares, a que se establezca el filtro legal y que esto nos lleve pues a reventar esa malla, ¿verdad? De infracción, ¿verdad? Este filtro legal de infracción y ya pues el sujeto ya pasa de este lado en donde se le va a ser juzgado, ¿verdad? Entonces, cuando tengo este filtro legal en donde yo estoy acá, pero al tener todos estos elementos del delito, pues vamos a clasificarlo como el delito que está en el artículo 14, si no estoy mal, que es lo que se llama delito consumado, o sea, el delito en consumación, que la acción ya fue ejecutada. Entonces, cuando llegan estos 4 pilares y se van uno tras otro cumpliendo, estamos ante un delito consumado. Entonces, todo delito se considera que es una acción, el delito que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Una acción típica, antijurídica y culpable, ¿verdad? Tenemos nuestro filtro legal que me establece, bueno, usted cometió un delito porque cumplió con estas 4 columnas, pues ya va a pasar a ser juzgado, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está bien la gráfica? Va, continuemos, pues. Licenciado, y si tuviéramos Sí. que tomar en el ejemplo que nos dio al principio de lo que pasó ayer, tendríamos las 7 condiciones para considerarlo como delito. Hay una acción Ujú, una acción. Ujú. porque mató a las 3 personas. Está tipificado porque está, No, la acción surge del choque de vehículo. no es la muerte, no es que O sea, lo la que hayan acción surge matado. ahí, eso es una primera acción. ¿Por qué? Porque ahí recaemos en el delito de responsabilidad de conductores, un delito de daño, ¿verdad? Al patrimonio, ¿sí? Se detuvieron, discutieron, pero aquí lo que el delito, la teoría del delito, lo que nos va a decir cuál es la causa más relevante del delito, eso le llamamos un concurso ideal de delitos, porque es un delito tras otro, ¿me entiende? Después hubo una discusión, o sea, hubieron unas ofensas en contra del honor, que podría haber Ujú. sido un delito de acción privada, ¿verdad? Porque se pudo haber cometido una calumnia, una injuria, una difamación, ¿verdad? Un insulto. Cuando es un insulto en contra del honor de una persona, es una calumnia, ¿verdad? ¿Sí? No, perdón, no es una injuria, ¿verdad? Una calumnia es la falsa imputación de un delito.
Entonces ahí es un actuar injurioso, ¿verdad? Se discutieron, pero el actuar relevante es que la persona tomó el arma y disparó con un arma de fuego en contra de las tres personas y les causó la muerte. Ese sería el Entonces, delito. de las tres acciones, yo voy a descartar las menos relevantes y voy a centrarme en la acción principal, que fue haber disparado un arma de fuego en contra de la humanidad y vida de tres personas. Porque ¿qué le sirve al derecho penal tomar la acción más irrelevante, como fue el choque o como fue el insulto? Yo voy a tomar la acción de el delito, ¿verdad? Que fue accionar un arma de fuego para quitarle el bien jurídico tutelado vida a tres personas. Eso es lo que le dice en la doctrina, pues, homicidio múltiple, que eso no está en la doctrina guatemalteca, si ustedes lo ven. O triple homicidio, si ustedes lo quieren ver ahí. ¿Ah? O sea, eso se llama homicidio múltiple en la doctrina. Entonces, a partir de ahí, la acción sería el daño, el haber dado muerte a las personas. El haber disparado un arma de fuego que le Dado ocasionó la muerte. muerte a las personas. Y luego, Porque pudo haber disparado el arma de fuego, pero no les pudo haber causado la muerte. y luego está, esta conducta sí está tipificada dentro de nuestro Código Penal. Eso es homicidio. Y luego sí tiene antijuricidad porque es una conducta que es contraria al derecho. Quitarle la vida a una persona. Y la culpabilidad, que si lo hizo con dolo o no. Como autor directo responsable. Perdón. Gracias. Es culpable que es el Y la autor punidad, directo o ahí entra autor la material, punidad, ¿verdad? Sí, porque Oriana. es el actual, Solo Oriana. estaba hablando Sergio. Ah, perdón, Sergio. dice, sí, ahí entra la punidad entonces por ser el actor intelectual, o qué tal si fue enviado. Entra La punidad del actuar de la persona que tomó esta acción de una manera premeditada, pienso yo, en defensa, la o no sé cómo es el caso, pero punibilidad, ¿qué tal? punibilidad. No, ahí Ajá. usted dice que si lo envió otra persona para matar a los otros. Sí, eso pensaba yo, pues que para cómo entraría el juez a determinar eso, si existiera un actor Un, un autor, intelectual. un autor mediato se llama ese, autor mediato o autor intelectual. Este tendría que investigar el Ministerio Público, digamos, primero individualizar al sujeto que cometió la acción, porque primero el cuerpo, el delito lo tenemos, que son los tres cadáveres. Tenemos que Ajá, identificar el instrumento material para la comisión del delito, es decir, va a claro. agarrar el INASIF los casquillos que quedaron tirados, hacer examen balístico y determinar a quién pertenece el arma. Van a ver las cámaras para darle seguimiento a la persona, individualizar quién fue la persona. Haciendo un allanamiento se le puede agarrar el teléfono, hacer un vaciado por la UME del Ministerio Público, es la Unidad de Métodos Especiales, ¿verdad? Si se descarga el teléfono, dicen que habían unos enemigos de la persona que tenían rencillas y lo enviaron a él como sicario a simular un hecho de tránsito para matarlos. Entonces ahí se iría extendiendo la investigación. Pero por eso el ministerio tiene que investigar a fondo. Esto es lo que le llamamos ahorita, lo que sucedió el de ayer, solo es una hipótesis. Toda hipótesis, recuérdense en el método socrático, toda hipótesis tiene que ser comprobada para demostrar que un hecho fue como el Estado piensa que se llevó a cabo. El jus puniendi se pone ahí a accionar, ¿verdad? La forma, el jus poenale va a decirnos la forma y el jus puniendi al establecer la comprobación de la hipótesis, pues penalizar a la persona por el delito cometido. Pero aquí estamos, cada vida que tomó la persona se considera aisladamente un homicidio. Cada vida. Licenciado, y Son tres una hechos en pregunta. uno, ¿no? Son tres bienes jurídicos tutelados. Mi pregunta es, licenciado, en el caso de que haya sido este elemento, llamémosle así, que haya eliminado a estas tres personas y que fue con un arma que en su momento no era su propiedad, sino que era de otra persona, la persona que en su momento tiene registrada el arma, de acuerdo a la huella balística, puede ser un sospechoso del crimen. Sí, claro que sí. Y mientras Porque tanto puede, lo puede ser involucran, mientras, cómplice. Podría ser cómplice. bueno, aunque Puede no tenga. ser, puede ser coautor por complicidad. Sí está Ujú. complicado eso, ¿verdad? Porque en su momento, pues, es una labor ardua que tiene que el juez para determinar el Ministerio Público quién fue el actor intelectual o las causas de este. Es que yo le hago una contrapregunta, Sergio.
¿Está permitido prestar el arma? No, ni la mujer tampoco. Ya vio, entonces, partamos de eso, de que el hecho de que usted preste un arma es un hecho ilegal. Si se la roban a alguien y no puso la denuncia y se queda guardado ahí, se omiso también. Es que no puede usted asumir de que usted, a menos que sea demasiado descuidado, tiene que usted establecer de que sí tuvo un grave descuido, que se la sacaron de abajo del colchón y no se dio cuenta, pues, pero tiene que haber un nexo causal. Ahí lo vamos a ver más adelante, el nexo causal. Ah, ok, Ujú. gracias. Sigo con Orellana y después con Lorena Maribel. Sí, solamente acababa de decir usted de que, bueno, en este caso hubieron varios hechos antes de llevar al asesinato de estas personas. Sin embargo, se toma en cuenta el más agravante o el que La tiene más acción, peso, la acción más relevante, la el que acción tiene más más relevante. peso. A la Sí, hora de enjuiciar, o sea, ya juzgar a esta persona, ya dictarle sentencia, todos esos cargos que tiene antes desde el choque para cuando asesinó, se colocan en su documento por qué está entrando a prisión, se coloca todo, en, todo lo que en- sucedió. en la sentencia usted tiene que poner toda la relación de los hechos, pero conceptualmente va a tomar el hecho más relevante, que es el homicidio. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, ese digamos, eso se llama subsunción de delitos. Por ejemplo, si yo tengo un arma de fuego y mato a una persona, por ejemplo, a ver, en el hecho de ayer, la persona disparó en contra de 3 personas, ¿sí? Al solo el hecho de disparar un arma de fuego, hay un delito que se llama disparo de arma de fuego sin causa justificada. Entonces, yo no voy a sindicar a la persona, mire, es que él cometió el delito de disparo de arma de fuego sin causa justificada. No, porque el disparo de esa arma de fuego no es como hacen para Navidad y Año Nuevo, que disparan al aire y agarran a una persona disparando al aire, pues, porque ese es delito, pero no es relevante. Esta acción fue en contra de la humanidad de otro sujeto que tiene el bien jurídico tutelado vida de conformidad al artículo 2 de la Constitución, le quitó la vida, entonces yo lo voy a tomar de conformidad al artículo 123, quien diere muerte a una persona. Y si no, no me voy al asesinato, el 127 creo que está el asesinato. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el segundo sujeto lo remata en el piso, le da otros 3 tiros, ¿va? Entonces ahí hay un agravante ya. Pero la persona tenía casco y todo, hay que determinar la identidad de la persona. Bueno, avancemos entonces. Ah, perdón, Lorena, perdón. No, era, ya, ya me quedó claro eso. Es que yo decía, o sea, estaba como que ahí cruzada con esto del asesinato a homicidio, pero ya me quedó claro que sí es, o sea, para que fuera asesinato tiene que existir y probarse que hubo una premeditación para poder llegar a matarlos. Sí, o Eh, sea, tiene que eh, haber lo que dice la gente en la novela, o sea, tuvo que haber un móvil, Ujú. ¿ya? Y otra cosa, como fueron 3 personas, o sea, lo que usted decía, estos van a ser 3 casos diferentes, 3 pero homicidios, siempre unificados. una misma Bueno, causa, o sea, van a ir en un en mismo un mismo expediente, proceso, por decirlo, así, en una misma si no causa. estoy mal la palabra, conexados para ser juzgados en un mismo proceso. Son 3 hechos en una misma causa. Ujú. Ok, era únicamente, Ali, gracias. El Ministerio Público tiene que hacer una carpeta con una misma investigación, ¿sí? Ahora, si hubieran sido hechos aislados, ¿no? Primero ha matado a uno, después a otro, una cuadra después, y de repente no se hubiera individualizado bien y hubieran abierto 2 expedientes, 2 investigaciones, ahí sí se conexan. Pero este va en una misma porque es un mismo hecho causando 3 acciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es teoría del delito? Pues la teoría del delito, eh, después de la breve acotación, es una herramienta conceptual, como dice la presentación, una especie de filtro legal o sistema de niveles que utilizan los jueces y fiscales para determinar si un acto humano específico puede ser calificado jurídicamente como un delito y como lo tanto merece una pena. Recuérdense, todo acto humano que causa una acción que está tipificada como delito, como falta, puede ser penado. Un acto animal, no, ni un acto en la naturaleza, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Fundamento legal. Aunque el Código Penal no define teoría del delito, todo su sistema se basa en el artículo 1, principio de legalidad.
Se recuerdan que el principio de legalidad, que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos y faltas por la anterior, por ley anterior a su perpetración. ¿Qué quiere decir? Que solo los hechos calificados como delitos, ya vimos como el ciberbullying, no está calificado como delito, no se puede tomar como un delito, ¿sí? Entonces la teoría sirve para verificar ese hecho calificado, lo que le llamamos la tipicidad, pues que el hecho sea típico, que esté en un delito, que sea, esté inmerso en una norma del, ¿cómo se llama? De la parte especial del Código Penal o otra ley especial como la ley de armas y municiones, que están todos los delitos de, de, de relacionados a las armas de fuego, ¿verdad? Como portación ilegal, ostentación ilegal de arma, la ley de narcoactividad, que está el tráfico ilícito de estupefacientes, posesión para el consumo, etcétera, ¿verdad? Entonces, como vemos en la analogía del anterior, ¿verdad? La imagen anterior, lo muestra la imagen que el delito es una construcción. No podemos saltar directamente a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque antes de la culpabilidad tiene que haber una acción. Primero es una acción. Después tiene que establecerse si es típica, o sea, que si está en la ley. Después si es antijurídica, si es contraria de derecho. Y finalmente si el autor es el culpable. Si falta un pilar de esos, el edificio se derrumba, ¿verdad? Porque puede hacer una acción, pero puede ser que no sea típica, o sea, no está en la ley, ¿verdad? Puede ser una acción típica que está en la ley, pero no sea antijurídica. O puede ser que la acción típica antijurídica sea cometido, pero yo no soy la persona que lo cometí, entonces no soy culpable porque lo cometió otra persona. Entonces, sin ninguno de estos pilares que falte, no podemos decir que hay delito, ¿sí? ¿Se entiende la explicación? ¿Sí? Podría decirse que si hubo una acción que entra dentro de lo que es una tipicidad, pero si digamos que, que fuera que yo mato a alguien, pero es en defensa propia, o sea, eso encuadra con esto. Sí, porque es una causa de justificación. Ahí ya nos vamos en que es una acción, digamos, me defendí, típico porque yo maté a otra persona, le quité la vida, o sea, cometí un homicidio, pero no es antijurídica. ¿Por qué? Porque el artículo 23 y 24 del Código Penal, 23 y 24, está la legítima defensa. Entonces tengo que demostrar que yo legítimamente defendí mi derecho a la vida, por lo tanto causé la muerte de otra persona, que aunque sea un delito de homicidio y que esa acción la haya cometido yo, no es antijurídica porque es una causa de justificación. Eso lo vamos a ver más adelante también. Sergio, Sí, licenciado, mi pregunta es si yo mato a alguien en defensa personal, de una u otra manera, utilizando yo, ahí sí que la proporcionalidad, que la ley, que el evento me permite a mí defenderme, de todas maneras yo voy a parar a prisión. ¿Es así o no? sí, sí, porque digamos, durante el proceso usted va a establecer si se defendió legítimamente o no. Va a depender del juez, porque hay jueces que hasta en sentencia verifican la causa de justificación. Hay unos que en la primera declaración usted puede determinar que hay una legítima defensa. Lo más común es cuando se entra alguien a su morada, a su residencia, y usted defiende su morada y los que viven en ella y comete un homicidio en contra de la otra persona. Ojo, cuando yo le quito una muerte, yo le quito la vida a otra persona, es homicidio, sea como sea. Lo que se tiene que ver ahí es si hubo una justificación de defensa o no, ¿ya? Cambio, por ejemplo, digamos, día de ayer con esa acción, el video que estuvo circulando ahí, pues las personas no se vieron que tuvieran algún elemento que le pudiera haber causado daño a la persona, o sea, la persona agarró el arma y sin justificación disparó en la humanidad de los demás, ¿ya? Ok, vamos a avanzar un poquito. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, entonces aquí le llamamos el 6.1 es la estructura analítica del delito. Entonces aquí vamos a categorizar los elementos del delito y su función. Entonces, este es algo que yo utilizo así para explicaciones a alumnos de los primeros años, ¿verdad? Es un árbol de categorización jurídica, porque yo vi
clase anterior, cuando les di los elementos, o sea, no este sábado, sino el anterior, que sentí que quedaron algo confusos, por eso ahorita hicimos lo del edificio, que son los pilares de los elementos que se deben cumplir, y ahorita vamos a verlo, pero con el árbol de la categorización jurídica. Esto es para fines, eh, de los docentes, ¿oyeron? Entonces, eh, no van a decir, mire, el árbol de la categorización jurídica es de la teoría del delito. Esta es una doctrina propia, ¿verdad? Entonces, necesitamos un gráfico claro que reemplace la estructura de la lista por una visual jerárquica. Imaginemos un árbol robusto que representa la estructura de un delito y tiene dos ramas, elementos positivos, negativos y accidentales. ¿Cómo lo vamos a ver ahí? Ahorita lo vamos a visualizar acá. Entonces, aquí tenemos nosotros los elementos positivos, son los que vimos en el edificio, ¿verdad? Entonces tengo aquí mi árbol, vean, este es mi árbol, y tengo esta raíz, que esta raíz le voy a llamar estructura del delito, ¿sí? Entonces, para Lorena, para lo que usted estaba preguntando y lo que estaba preguntando Sergio, vamos a establecer aquí en mi estructura del delito qué tipos de elementos voy a tener. Entonces, miramos este arbolito verde aquí con su ramita bien bonita y todo. Aquí están los que se dan y que si se pueden dar todos, pues tenemos aquí los elementos positivos del delito. Es decir, que si se dan estos 5 bonitos hojitas una tras otra, pues ya voy a tener mi delito consumado. Ya, entonces, aquí le agregamos, si usted mira, Orellana, aquí le agregamos la punibilidad, mire, ya veo aquí esta hojita, ¿va? Entonces tengo aquí mi acción, que es mi primera ramita, que es una acción, que es típica, que es antijurídica, que es culpable y es punible. Tengo aquí en orden mis 5 elementos positivos del delito. Esto le voy a llamar elementos positivos del delito, ¿sí? ¿Ya? Y aquí en el otro lado voy a tener mis elementos negativos del delito. Esta es mi rama algo podridita, ¿va? Que son los elementos negativos. ¿Cuáles van a ser los elementos negativos con los cuales me parte esta rama buena? Porque tengo un elemento que no puede continuar la investigación de un delito porque existe una causa dentro de esta mi rama de elementos negativos que me va a impedir seguir con mi ramita esta que es buena. Por ejemplo, la fuerza irresistible. Aquí legítima defensa se me repitió 2 veces. Las disculpas del caso, ¿va? Pero aquí tengo, por ejemplo, la fuerza irresistible. Pongámosle a este legítima defensa. A este que se quedó sin nombre, aquí pongámosle miedo invencible, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y aquí, por ejemplo, a este otro que tiene legítima defensa, pongámosle, por ejemplo, legítimo ejercicio de un deber. ¿Ah? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, la fuerza irresistible es que yo no podía eh, em, conducirme de otra manera que me llevó pues a cometer una acción. Tuve una fuerza irresistible exterior. Es decir, por ejemplo, yo era salvavidas y estaba viendo ahogándose un hijo mío y a otra persona que no conocía. Yo como salvavidas elegí salvar la vida de mi hijo. Tuve una fuerza irresistible mayor, que aunque mi actuar fue omitivo, o sea, era una omisión, la fuerza irresistible me llevó a salvar a mi hijo. Legítima defensa. El ejemplo clásico, alguien entra a mi casa, yo estoy defendiendo a mi familia, tengo un arma registrada y disparo en contra de la humanidad de la persona, es una legítima defensa. Tenemos aquí el tercero, dijimos que le íbamos a poner, ¿qué les dije? Un miedo invencible, ¿verdad? Un miedo invencible que yo, digamos, tuve que ejecutar un acto ante un miedo invencible de que una persona, por ejemplo, me podía atacar. Si una persona se metió la mano en la chaqueta simulando que iba a sacar un arma, yo tuve un miedo invencible y yo le disparé a la persona pensando que iba a sacar un arma cuando sacó un encendedor, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro que está aquí, legítima defensa, podemos ponerle como legítimo ejercicio de un derecho. El legítimo ejercicio de un derecho es como, por ejemplo, los guardias del sistema penitenciario que ejecutaron por fusilamiento a aquellos 2 presos, se recuerdan, a Fermín Ramírez y al otro. Todos los ejecutaron.
¿Es homicidio el que se cometió? ¿Fue una acción? Sí hubo una acción, ¿verdad? Era típica, sí, porque cometieron un homicidio, ¿verdad? ¿Era antijurídica esta tercera ramita? No es antijurídica. ¿Por qué? Porque el Estado les da el legítimo ejercicio de la violencia para poder accionar sus armas en contra de personas de conformidad a la pena de muerte que está estipulada en el artículo 18 del Código de la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, ese es un legítimo ejercicio del derecho. Es como decir también el médico que inyecta las sustancias a una persona que está, que va a morir por inyección letal. El médico, al ingresar venenos en el cuerpo de la persona, está cometiendo una acción legítima, porque a sabiendas que está matando a la persona, o sea, el homicidio es típico, no es antijurídico porque el Estado le está permitiendo, le está dando permiso para poder ejecutar ese hecho, ¿sí? ¿Me siguen ahí? ¿Estamos ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Ah? Entonces, estos elementos negativos que hacen, buscan romper el delito, esa perfección del delito para que esto sea un delito consumado. Entonces, tengo delitos negativos, perdón, elementos negativos que están de artículo 23 en adelante, ahí lo vamos a ver. Fuerza exterior, fuerza irresistible, etcétera, etcétera. Pero quiero que me entiendan este arbolito, este arbolito que no sé si me salió bien, pero creo que es algo gráfico para que puedan ustedes comprender este, la teoría del delito. Este le llamo yo el árbol de categorización jurídica, ¿verdad? Para entender el delito. Pero si ustedes ven, la estructura del delito está aquí, es la rama, ¿verdad? Es esta rama fuerte, que tiene mis elementos positivos, mis negativos, y mis elementos accidentales, que ahorita los voy a explicar, ¿verdad? Bueno, elementos positivos, ramas verdes. Veamos a la presentación. Son los requisitos obligatorios que deben concurrir positivamente para que exista el delito. Si falta uno, por ejemplo, si no hay tipicidad, no hay delito. O sea, si el delito no está en el código como un delito, pues no se puede establecer como el mismo, ¿verdad? Eh, Son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y a veces se incluye la punibilidad. Pero los cuatro elementos principales es acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y la punibilidad, pues a veces se incluye, a veces no se incluye en la teoría del delito, como ya se los he manifestado. Elementos negativos son esas ramas secas con pesos. ¿Qué quiere decir eso? Son situaciones que de existir cancelan o niegan la existencia de uno de los elementos positivos, impidiendo que se configure el delito. Por ejemplo, la legítima defensa, artículo 24 del Código Penal. Yo puedo matar a una persona, ese es un homicidio, pero dice, no, es que él se está defendiendo porque él le sacó un arma. Entonces, ¿qué hizo él? Se defendió también con un medio proporcional y le disparó. Entonces es un elemento negativo la antijuricidad, porque esa acción ya no va a ser antijurídica, sino que va a ser jurídica. ¿Por qué? Porque el artículo 24 le dice a cualquier ciudadano, mire, usted ante una agresión ilegítima se puede defender, ¿verdad? Entonces la acción fue típica, no fue antijurídica porque la ley la permite. ¿Ok? Y los elementos accidentales, que son las ramas cortadas en distintos picos, que no son necesarios para la existencia de un delito, pero sirven para aumentar o disminuir la comisión del delito. Entonces vamos a regresar a a esta mi rama seca. Elementos accidentales. ¿Qué le llamamos elementos accidentales? Los agravantes y los atenuantes. Los agravantes los encontramos en el artículo 27, ¿ya? Que es, por ejemplo, cuadrilla, nocturnidad, lugar despoblado, desprecio de la víctima. Esos son agravantes, ¿verdad? ¿Ya? Y las atenuantes son los del artículo 26. ¿Verdad? Que los atenuantes es que cuando yo cometo el delito lo hice con atenuantes, como por ejemplo auxilio a la víctima, arrepentimiento eficaz, ¿verdad? Que todos eso los tenemos contemplados en el artículo 27 y 26 del Código Penal. ¿Cuáles son esos elementos accidentales? Es decir, yo cometí un delito, pero lo puedo cometer con agravantes. Yo cometí un delito, también de homicidio puede ser, pero lo puedo cometer con atenuantes, ¿ya?
Entonces las atenuantes disminuyen la intensidad del delito y las agravantes aumentan la intensidad del delito. Es como decir una palanca de volumen, ¿verdad? Un volumen que ustedes agarran el volumen y le ponen volumen a un radio, ¿va? Si yo cometo el delito con agravantes, le estoy subiendo el volumen, ¿verdad? Al delito. Si yo cometo un delito con atenuantes, pues los estoy disminuyendo, le estoy bajando el volumen al delito. Ese es el ejemplo que yo les pongo a mis alumnos para que sea entendible más fácil, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Va. Vamos a las formas de actuar entonces. Entonces aquí tengo dos formas de actuar, ¿verdad? Ahí se me fue una comisión de más, ¿verdad? Pero la acción y sus formas de actuar. Estoy en el punto del título 6.2, que son los elementos positivos del delito, subelemento 6.2.1, que le llamo acción, que es el comportamiento humano como punto de partida, comportamiento humano. Entonces, esta que tenemos aquí es una imagen que se llama la bifurcación de la voluntad humana, porque tenemos dos formas de acción. Hay una acción, esta acción que está aquí en estas barras de la justicia, ¿verdad? Va a ver si yo voy a cometer una acción de este lado izquierdo que sea legal o ilegal, o voy por este lado, que es del lado derecho, a cometer una omisión que es legal o ilegal también. Entonces tengo dos caminos, tengo dos vías, ¿verdad? Puedo hacer una acción por comisión, o sea que yo utilizo mi cuerpo y llevo a cabo una actividad, y tengo una acción por omisión. Es como, por ejemplo, este tipo aquí está parado, ¿verdad? No está caminando, no está haciendo nada. Y aquí hay una urgencia. Si ven este otro tipo que está aquí sudando, ¿verdad? Porque necesita que este haga algo, ¿verdad? Y está aquí una campanita que está sonando. Y ante esta alerta, esta persona no acciona. Eso se llama omisión. El inaccionar o el no hacer algo. Entonces, esto, tanto la acción como la omisión, está en el cerebro. Está aquí donde ven este hombrecito en medio que tiene un cerebro, porque tiene una voluntad. Cuando yo ejercito esa voluntad que el cerebro me indica, puede llevarme a hacer una acción, como está aquí, levantar una piedra, como está aquí, picar una carretera, utilizar un instrumento, ¿sí? O como está aquí, haciendo una acción que es manejar un carro, ¿va? Entonces son acciones lícitas, ¿verdad? Aquí no entramos todavía en el delito, esa es una explicación general, ¿verdad? Y aquí al lado de este otro camino tengo una omisión, que este hombre está parado sin hacer nada, pero hay una acción o una situación de emergencia, así como está esta alarmita aquí, que él tiene que hacer, y este está preocupado porque este no acciona. Digamos, un bombero que no vaya a apagar un incendio, que no vaya a salvar una vida. Entonces, la acción es aquella situación humana por medio del cual una persona a través de su voluntad dentro de su cerebro hace o no hace un acto o un hecho para transformar el mundo exterior, ¿verdad? O sea, tu acción transforma el mundo exterior, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Ya vieron que, por ejemplo, estas acciones son lícitas. Manejar un carro, utilizar un instrumento, levantar una piedra, ¿verdad? Y la omisión es el no llevar a cabo ninguna actividad humana que se espera que se ejecute. Esa es omisión, omitir, ¿verdad? No hacer nada, ¿verdad? ¿Se entiende esta gráfica, jóvenes? Porque aquí parte toda la teoría del delito. Acción y omisión a través de la voluntad humana. Por eso aquí está, mire, la balanza de la justicia aquí, arriba, porque puede ser que esta acción pueda ser ilegal. Entonces aquí ya viene y entra la justicia, porque puede ser que esta omisión sea ilegal y me va a entrar aquí a verificar las leyes si esa acción va a ser legal o no. Entonces continuemos con la diapositiva. Entonces, ¿qué es la acción? Es un comportamiento humano voluntario, exteriorizado, que produce un cambio en el mundo exterior. O deja de evitarlo cuando existe un deber jurídico de hacerlo. El derecho penal guatemalteco es un derecho penal de acto, no de autor. ¿Qué quiere decir? Que se va a juzgar al que cometió el acto, no por quién es la persona. Por ejemplo,
¿Será que podemos penalizar a una persona que diga, ah, mire, ese cuate hay que penalizarlo porque fíjese que es abusivo, es bien brusco, es prepotente, es arrogante y aparte de eso, fíjese que tiene malas familias. La mamá era bien chismosa, el papá era estafador. Entonces ese señor hay que castigarlo porque socialmente no es permitido. ¿Podemos castigar a una persona por ser quien es? Generalmente no. Por ahí excepciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay leyes que se establecen que se van a penar a personas, como yo les explicaba en una de las clases, por ser quien son, que ser quien son. Por ejemplo, terrorismo. La ley terrorista, una persona con solo hecho de ser terrorista ya puede ser penalizada. La ley antimaras del Salvador. Una persona por el hecho de ser marero o pandillero, aunque no haya hecho nada solo con el hecho de pertenecer a un grupo delictivo, ya se le puede penar. Pero el derecho penal moderno penaliza el acto, no el autor, ¿verdad? O sea, lo que hizo, no por quién es, ¿verdad? O sea, el hecho que cometió, no por quién es. Se juzga lo que hizo la persona o omitió, ¿ya? Eso es lo que se juzga. No quien, vamos a ver qué es, esta vez voy a correr aquí. Se establece la persona, no quién es la persona, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fundamento legal? Ahí me voy con mi escaso fundamento legal porque les digo que la teoría del delito en nuestro Código Penal guatemalteco no está bien desarrollado porque ya les dije que no está muy actualizado. Entonces me voy a lo que es el artículo 10, que es la relación de causalidad. ¿Y qué establece ese artículo tan importante del Código Penal, que es la base de la acción, ¿verdad? Que dice que los hechos previstos, mire, hechos. Eso es un hecho humano, ¿va? En las figuras delictivas serán atribuidas al imputado, derecho penal de acto, cuando fueren consecuencia de qué? Una acción u omisión, ¿verdad? Cualquiera de las dos tipos de voluntad humana, ¿verdad? Normalmente idónea para producirlos. Entonces, como tenemos en la imagen las formas de actuar, acción, como el lado izquierdo, ¿verdad? Un hacer positivo, la voluntad exteriorizada en movimiento corporal, ejemplo, eh, ¿cuándo va a ser penalizada? Cuando, por ejemplo, contrario a lo que era lícito que vimos en la imagen anterior, que uno estaba manejando un carro, otro utilizando un instrumento, otro levantando una piedra, esta acción la vamos a empezar a perseguir, parte del Estado a través del jus puniendi, ¿verdad? Cuando una persona dispara un arma, como toma dinero ajeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces la imagen muestra pues figuras moviendo objetos, eso no es penado. Pero si la persona dispara un arma, toma un objeto ajeno, pues eso ya son hechos delictivos. Y la omisión, que es el camino derecho, es un no hacer. La voluntad se manifiesta en la inactividad ante un deber. La imagen muestra a un conductor que se detiene e ignora a alguien herido. Esto se subdivide en omisión propia, ¿verdad? O la omisión de auxilio que establece, por ejemplo, el artículo 156 del Código Penal, y omisión impropia o comisión por omisión. Ejemplo, una madre que no alimenta a su bebé, ¿verdad? Esa es una omisión impropia, ¿verdad? Porque puede cometer un infanticidio por no darle de comer a un bebé cuando es un deber de cuidado de la madre el alimentar a su bebé. Solo que ahí el artículo está mal, no es el 18, sino que es ay, joder, se me olvidó el del infanticidio, está como en el 132, 33, por ahí el Código Penal. Sí, Oriana. Gracias, licenciado. Me llama la atención algo referente a la omisión. He visto varios casos de otros lados donde es obligatorio. Sin embargo, acá está hablando de la omisión cuando alguien pide ayuda, uno lo ve herido y todo lo demás. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, mis vecinos todos los días pasan engarruchados? Oigo yo los porrazos tanto de que le está pegando uno o el otro, ahí no se sabe quién está dando y quién está recibiendo, y yo no llamo a la policía. Pero llega un punto en que uno de estos dos se matan
Y cuando vienen las investigaciones se dan cuenta que yo pude tal vez con una llamada frenar esto y evitar esa muerte. ¿Qué tan culpable soy yo por no actuar y llamar a las autoridades? Lo que pasa que como por ejemplo acá en Guatemala tenemos ya es una cuestión cultural. El que mejor yo no hago nada, que no me quiero meter en problemas. Yo no llamo a nadie. Pero si yo estoy en el deber, por ejemplo, si soy policía y oigo un relajo, una riña, yo sí tengo obligación porque la ley me establece que yo tengo como deber la seguridad ciudadana. Ahí tendría que actuar. En cambio, la ley no exige que una persona auxilie a otra persona de esa manera. En otras culturas se hace, ¿verdad? Pero podría pues decirse, mire, el señor Orellana sabía y conocía de todos estos hechos y omitió auxiliar a la persona porque había un peligro inminente. Entonces pueden irme de conforme al artículo 156 del Código Penal a decir, mire, hay una omisión propia. ¿Por qué? Porque no ayudó ni llamó para auxiliar a las personas. Ahora, el hecho que haya cometido la tercera persona en contra de su mujer es independiente, ¿verdad? Porque es otro hecho aislado. Ujú. Solo, si alguien me busca el infanticidio, por favor, del ejemplo de una madre que no alimenta a su bebé, Es el cien- artículo 129, 129. infanticidio. La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzca indudable alteración psíquica, matare a Ujú. su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Imagínense, ahí puede ser, ya sea tanto por dejar de alimentar, que es una acción omitivo, una omisión, o como matarlo y tirarlo a un basurero, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí está un actuar positivo y un omitivo, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Este es un poquito, vamos a ver si logro aquí. Que esta diapositiva se me causó un poco de conflicto. Bueno, pero aquí tenemos, no me corre bien porque me quedó muy grande, pero lo que les quiero dar a entender que, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de diferencia entre acto a un hecho jurídico. Digamos, un hecho jurídico es una conducta humana que no busca producir efectos de derechos, sino que los efectos surgen de la ley. Se acepta cualquier clase de prueba y que pueden ser estos hechos humanos, pueden ser naturales o antinaturales. Entonces, la acción puede ser, por ejemplo, natural como antinatural. Entonces, el ejemplo que tenemos, la muerte. La muerte puede ser natural, sí o no. Sí. ¿En qué casos? Por una Por enfermedad. la edad. Indigentes, Una por una enfermedad. enfermedad. ¿Qué más? los indigentes que se quedan tirados en la calle y mueren de frío. También, esa es una muerte natural. Vaya. ¿Qué? Entonces, cuando digo que un hecho de muerte es antinatural, ¿cuál podría ser? Una muerte antinatural. El Cuando asesinato. lo matan, El asesinato, homicidio. En un un homicidio, accidente, ¿un qué, perdón? en un accidente, Un accidente, un homicidio culposo, en determinado momento, ¿va? Si me lo causa otra persona, homicidio culposo, ¿va? El nacimiento de una persona es un hecho natural, ¿es Sí. natural? ¿Sí? Sí, es. Vale. ¿Cuándo ese nacimiento va a ser antinatural? ¿Cuándo es como, cuando yo digo que una persona, ese nacimiento no se llevó a cabo, qué delito persigo? Cuando fue golpeada la madre, por ejemplo, antes de que termine el El tiempo de aborto. gestación. un aborto. aborto. El aborto. Ajá. Puede ser aborto, puede ser lo que decía, perdón, lo decía María Hidalgo, puede ser un homicidio cuando la persona tiene en el vientre a una persona, a un bebé en estado de gestación y que venía bien bajo condiciones de nacimiento, ¿verdad? De viabilidad, dice el Código Civil. Entonces también puede ser un asesinato de dos personas. Clásico también el aborto, ¿verdad? Ahora ahí viene otro hecho.
Un desastre natural es un hecho natural, una Sí, inundación. claro. Vaya. Jurídicamente puedo yo perseguir un desastre natural por culpa de una persona. No, ¿Qué dicen los demás? Un desastre natural lo puedo perseguir penalmente. Pero ¿a quién va a Estás perseguir loco. penalmente? Al agua. al agua estaba pensando yo, a un huracán. Hay que seguir Pues, al tornado. hipotéticamente, Vaya. Entonces, por ejemplo, si es un desastre natural, es natural, se dice que es de naturaleza. Pero ¿cuál es la excepción? Cuando ese desastre no es natural, es antinatural. Por ejemplo, vengo yo y provoco un incendio y el incendio causa muertes, ¿sí? Por ejemplo, vengo yo y exploto una presa y la presa causa una inundación que produce ahogados. Entonces, esa es la diferencia entre un desastre natural ante un desastre antinatural. Vengo yo y le quito un tren, le quito un tornillo del tren de aterrizaje a un avión. Yo soy mecánico de vuelo y vuela el avión y cuando aterriza en el otro país provoca un desastre, ¿verdad? Entonces ahí estoy ante un desastre antinatural porque estoy provocando el desastre. ¿Se entiende? licenciado, una pregunta, Los licenciado. En el desastres caso, naturales no son perseguibles, los desastres provocados por el hombre sí. Sí, adelante. sí le preguntaba, en este caso, hablando de los desastres provocados por el hombre, en la construcción de un edificio que en su momento haya sido con materiales no apropiados para él y ocasiona un desastre, ¿las personas que lo hicieron son responsables? Sí, ahí podríamos estar inclusive ante un homicidio culposo. ¿Ah? ¿O sí pueden pues, ser perseguidas por la ley, Sí, aunque sí, si supuestamente... ustedes ven en Estados Unidos sí lo hacen, aquí no, pero en Estados Unidos se persiguen, porque es una construcción nueva y peligrosa, ¿va? Pero Entonces aquí eso entonces... también es perseguido. ¿Saben cuál fue el único? Fue el único caso que se persiguió aquí por desastre natural, no provocado por el hombre, pero que sí se persiguió, fue el del caso del Cambrai, porque si ustedes se recordarán, el alcalde Tono Coro fue perseguido Alcalde, penalmente, hasta fue preso, porque él autorizó las licencias municipales de construcción en su periodo, ¿verdad? A pesar de que Conred había determinado que el área era insegura. Es el único caso de que yo tenga conocimiento y me recuerde, ¿sí? sí, yo le preguntaba al licenciado porque viendo eso, realmente hay muchos factores y fenómenos que en su momento son conglomerados alrededor de los problemas en el país en respecto a la aplicación de la norma. Si bien es cierto, esa fue una tendencia política, sabemos muy bien que hay zonas de riesgo altamente declaradas y que en su momento siguen siendo habitadas. No obstante, la municipalidad es la responsable de emitir licencias de construcción en áreas que en su momento pueden ser aptas o no aptas para ello. Pero yo le preguntaba esto pues porque yo nunca he visto en nuestro país una norma que en su momento, aparte de las que ya existen, de la aplicabilidad cuando esto suceda o haya sucedido. Realmente vi un Ajá. caso acá en la zona 12 de un edificio que explotó y hubo muertos y hasta la larga, pues creo que las personas no tienen ninguna situación de defensa para poder resarcirle los daños. Lo que pasa es que ahí vamos al elemento impunidad. ¿Qué es impunidad? Era que en su momento pues surge como la burocracia, ¿no? Que no se aplica a algo que es realmente Si no responsabilidad. se aplica algo, ¿qué, entonces qué es eso? Si Hablar yo no estoy aplicando la ley exacta debilidad de la ley, pues porque la ley prácticamente está hecha para para los que en hacerse su momento... cumplir. Va. Entonces, cuando yo veo que el Ministerio Público, ¿cómo? Consuelo Porra no investiga, que hay homicidios, que hay 2.000, 3.000, 5.000 homicidios al año y no son investigados, estoy ante una impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Es la falta de justicia. O sea, en otra acepción, la injusticia. Entonces, si yo no busco esa paz social a través de los delitos más graves y no resuelvo en mi pirámide los delitos de más daño social, que son los homicidios, asesinatos, robos, no puedo yo resolver en mi pirámide más baja los delitos menos intensos. Recuerdes el ejemplo de la radio, los delitos con menos intensidad, como por ejemplo una mala construcción por una negligencia, una impericia o una imprudencia, ¿verdad? Entonces, los delitos más leves no los voy a investigar. ¿Por qué? Porque ni voy a resolver los más complejos, pues,
¿Cómo voy a esperar yo resolver los más leves? ¿Ya? Entonces, por eso se llama sistema de impunidad. Estamos ante un sistema de impunidad. Entonces, si me resuelven en mi pirámide los delitos más graves, voy a esperar que el Estado, ante esa respuesta, me pueda resolver los delitos más pequeños también. Así es como se da esa explicación. ¿Ok? Vamos bien, licenciado. Va, la declaración de guerra es un acto, es un hecho, perdón. Sí, es un hecho, licenciado. Vaya. ¿Es punible ese hecho? Punible dependiendo de los intereses de cada país. ¿No? ¿Para qué dicen los demás? ¿Es punible el hecho de la declaración de guerra? ¿Una guerra es punible? Si no están Si la justificados. guerra, Si no están justificados, pero vengo yo y mato a otro soldado en declaración de guerra, estoy cometiendo homicidio. Ahí estamos. Vengo yo, agarro 3 soldados, los pongo en una fosa, les tapo los ojos y los ejecuto. si va en contra de los, ahí sí que en contra de las conveniencias de un Estado, lo van a hacer. Porque la guerra, recuerda, es la continuación de la política por otros medios que en su momento no tiene un bando más que los intereses de cada nación. Sí, correcto, pero hablando en el caso concreto, ahí sí estaría cometiendo un crimen de guerra, ¿verdad? Porque las normas de los tratados de Viena eh, me dicen pues ciertas conductas de guerra, ¿verdad? Eso ya me entra en derecho internacional. Por ejemplo, el bombardear escuelas, hospitales, eso no está dentro de las convenciones de derechos humanos, ya se toman como crímenes de guerra, ¿verdad? Bueno, Correcto, y el robo, Lico, una pregunta. sí, María. No es, eh, sin irnos tan lejos, lo que pasa muy seguido entre el límite de Guatemala y Belice, que los soldados beliceños se pasan al lado de Guatemala y que amedrentan o hasta han matado a guatemaltecos y nadie hace nada. Ahí cómo se maneja esa situación. Pues ahí lo resuelve derecho internacional, porque digamos ahí Guatemala tendría que solicitar la extradición y de las personas que cometieron los delitos en territorio guatemalteco, aunque sean militares, ¿verdad? Porque no hay una declaración de guerra entre Guatemala y Belice aún, ¿verdad? Pero No hay sí una se trata declaración de como un guerra. delito, pero Es un delito. mediante organismos Un internacionales. delito, un delito fuera de la declaración de guerra. Porque si ellos se Ah, pasan de este lado de Guatemala, entonces ellos ya están cometiendo el delito dentro del territorio de Guatemala. Acuérdense la territorialidad. Son ujú, aplicables las leyes del territorio guatemalteco. ujú. Y viceversa, si alguien se pasa un guatemalteco a cometer un delito a Belice, pues es lo mismo, ¿no? Ujú. Ah, ok, gracias. Pero como no hay una declaración de guerra, se tiene eh, que digamos, perseguir de conformidad al derecho penal común por los delitos que se cometan. ¿Ya? Mm, ya, ¿Ya? muchas gracias. Sí, El robo, el robo es un hecho antijurídico, sí. es decir, ¿verdad? El ejemplo es más fácil ahí, ¿verdad? Que el robo sí es un hecho, tomar cosa de ajena pertenencia es un delito como tal. ¿Y qué es un acto? Pues el acto, los ejemplos están de este otro lado. Un acto es algo que va a exteriorizar la voluntad y va a producir efectos jurídicos y se acepta solo prueba documental. Cuando yo hago un acto jurídico es un acto que hago a través de las leyes civiles de un país, es un acto, ¿verdad? ¿Cuáles son los actos? Los actos jurídicos. Por ejemplo, la compra de un bien inmueble, o sea, una casa, el registro de un nacimiento de un niño, un matrimonio civil, la firma del Tratado de Libre Comercio de un país, el divorcio, el pago de una fianza, estos son actos jurídicos. Y los de aquí a la izquierda son hechos jurídicos. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Solo que los hechos pueden ser antijurídicos o jurídicos, ¿verdad? Legales y ilegales.
Bueno, ahora vamos a entrar a una cuestión más compleja, ¿verdad? Hay dos teorías clásicas que se utilizan para explicar cómo es que se comete un delito. Las dos teorías clásicas son la teoría causalista y la teoría finalista. Son los dos elementos clásicos, la teoría causalista, la finalista, y otros hablan la teoría mixta, que es una mezcla entre la teoría causalista y la finalista. Pero de conformidad al derecho penal moderno, vamos a estudiar una de las doctrinas que se llama causalidad adecuada. O sea que el derecho penal me va a explicar cuándo se originó el delito y qué llevó a cometer ese delito. Si ese delito surge de causas adecuadas para decir que es delito o no son causas adecuadas de conformidad al resultado. Digamos, la causalidad adecuada es establecer el tiempo en que la persona cometió el delito para buscar ese tiempo donde empezó la actividad a través de sus acciones hasta que finalizó la consumación del delito. O sea, ¿qué le llevó a cometer el delito? Momentos antes hasta la efectiva consumación. Eso es lo que va a explicar. Entonces, ¿por qué va a explicar eso? Teoría de la causalidad adecuada, subtítulo. ¿Qué acciones son jurídicamente relevantes? Si me miran que este es el 6.3, creo yo, la causalidad adecuada en el programa, 6.3, por ahí está. Entonces, la causalidad adecuada era como yo les explicaba en el ejemplo del día de ayer, que era, hubo un choque anteriormente en estas personas que mataron. Se reclamaron, se bajaron de la acera. Entonces ahí empieza a empezar la explicación, valga la redundancia. Se insultan las personas, viene la persona, agarra el arma, la desenfunda y mata a las tres personas. Entonces ahí yo voy a empezar a investigar. Primeramente, hasta donde yo tengo la noticia, desde que se dio incidente de tránsito. Pero si yo en el teléfono del autor que logro individualizar encuentro conversaciones que otra persona lo mandó a matar, como decía Sergio, ya me voy más atrás, ¿verdad? Para explicar un poco más atrás cómo se originó ese delito. Entonces eso le voy a llamar causalidad adecuada. ¿Qué es causalidad? Las causas que originaron el delito. En otras palabras, ¿verdad? ¿Qué causas llevaron a la persona, al actor, a cometer ese hecho delictivo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la teoría de la causalidad adecuada? Es un criterio interpretativo que establece un resultado, por ejemplo, una muerte o una lesión. Este tiene que ser atribuido a una persona. Em, sí, perdón, Salazar Guzmán. Es lo que estaba preguntando está en el numeral 6.2.1, que es la acción, formas de actuar y la teoría de la causalidad adecuada. 6.2.1, ¿ah? 6.2.1. Ahí está en el programa. Entonces, digamos, gracias. Es un criterio interpretativo que establece un resultado, por ejemplo, una muerte o una lesión. Solo puede ser atribuido a una acción u omisión, desde luego, ¿verdad? Si esa acción es normalmente idónea para producirlo, tiene que ser idónea. Ya les digo que no voy a decir yo, voy a comprar un boleto de avión a mi suegra para ver si de repente ese avión se cae en medio del mar y se muere, ¿no? Esa no es una acción normalmente idónea para producir una muerte, por ejemplo. Entonces, según la experiencia general de la vida y el curso natural de los acontecimientos, no basta con que la acción físicamente haya contribuido al resultado, debe ser una acción que probabilísticamente tienda a producir ese tipo de resultado. No puedo, ejemplo, no puedo matar a una persona con un cuchillo de hule, porque no me va a resultar esa acción en la muerte de una persona, a menos que sea alérgica al hule y le dé una alergia y se muera después por la alergia, pues, o que le dé un camarón a una persona, comete este camarón y la persona se la come y es alérgico y se muere, pues, esa no es una probabilidad para un resultado, ¿verdad? Entonces, ahora si yo le digo, le echo veneno en su bebida, pues es así. Sabemos que el veneno puede causar una muerte, eso ya es diferente. Pero eso tiene ese sello se llama de idoneidad jurídica. Idoneidad jurídica. Tiene que ser una situación idónea, idónea. ¿Qué quiere decir idóneo?
que sea una situación que sea congruente, que sea posible, ¿verdad? Que sea posible, que sea adecuado, eso quiere decir idóneo, ¿no? ¿Ya? No puedes decir, mira, Licenciado, toma, ¿sí? ahí entra la conducta entonces de la persona, no importando que, por poner ejemplo, una persona que tenga problemas mentales y que deteniéndolas, sabiendo que la norma, ella comete este tipo de actos, puede ser también señalada, porque puede coincidir todo, pues un demente puede hacer una situación que esté bien hecha, pero a la larga, como tiene esa demencia claramente definida en la norma, podría ser este caso de una vez Lo, identificada. no, en ese caso no, porque digamos, las personas mentalmente que no son funcionales se encierran en las causas de inimputabilidad del artículo 21, si no estoy mal, causas de inimputabilidad, o sea que son inimputables los menores de edad y las personas enfermas mentales. Entonces no se le puede reprochar jurídicamente una conducta, porque esa es una excepción de la ley, las personas enfermas mentales. Ya. Ujú. La conducta para ellos no es aplicable, entonces al momento que tienen... No, a ellos se le tiene que aplicar medidas de seguridad. Ay, ay, ay. Sí, porque no son inimputables, no se les puede imputar. Entonces ahí vamos que la es juricidad, pero es inimputable, no es imputable, ¿verdad? La persona. Entonces ahí un elemento positivo de delito que es el cuarto no se cumple. Acción típica, antijurídica y culpable. La culpabilidad no se les puede indilgar a ellos ni la culpabilidad ni la punibilidad. ¿Por qué? Porque son inimputables, no se les puede imputar un delito. Eso quiere decir. Ujú. Perfecto. Ok. Gracias. Entonces, la diapositiva, pues que próxima, ¿verdad? Aborda el nexo entre la acción y el resultado. Imagina una línea de tiempo que se detiene en un incidente y esa lupa de justicia jurídica examina cuáles son los elementos previos y hasta cuándo esa lupa me alcanza a decir qué fue delito y qué no fue delito. Entonces, ahorita les voy a poner lo de la lupa, ¿verdad? Esto también es un invento mío porque ahí tenía que buscar formas de explicar esto y fue lo que se me ocurrió, ¿va? Entonces, esa es la causalidad adecuada, ¿verdad? Le vamos a llamar para efectos de, para efectos de docencia y del curso, le vamos a llamar una lupa jurídica. Esa lupa jurídica que tengo yo es una lupa jurídica magnífica, ¿verdad? Porque este me va a resultar, me va a decir qué fue delito o no que fue delito, ¿verdad? Entonces, en esta mi lupa yo voy a ver en dónde tengo mis dominos y esta luz que ustedes ven en esta lupa me van a decir cuáles son los efectos previos de este dominó para que este viniera y cayeran todos los dominós para tener un resultado, donde dice aquí resultado. Y todos estos son unas acciones normalmente idóneas para producirlo. Pero ¿por qué esta lupa digamos, me encierra ciertos daditos de dominó? Porque yo no me voy a ir a las causas remotas. La causalidad adecuada solo me va a estudiar las causas más aproximadas a la acción que yo cometí. Si ustedes miran, la acción está aquí en medio, miren, ¿ya? Pero todas estas causas remotas ya no se van a estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de un homicidio, voy a empezar a investigar cómo la persona obtuvo el arma en este primer dominó. Si esa arma la obtuvo legalmente, ilegalmente. Después, ¿qué dirección tomó para llegar hasta aquí donde dice acción idónea? Disparar el arma de fuego para obtener un resultado que está hasta aquí al final que le vamos a llamar muerte, por ejemplo. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Pero las causas remotas ya no las voy a ver. Por ejemplo, ¿quién es el fabricante del arma? ¿Cuándo vino importada a Guatemala? No vamos a ver quién es el fabricante de la munición. No vamos a ver, por ejemplo, cómo obtuvieron la madera para el arma o el plástico para el arma, en qué minera sustrajeron el hierro para fabricar el arma, por ejemplo, ¿ya? No vamos a ver en relación a la persona quién fue que lo parió, quién es su mamá y su papá, que cómo fue su infancia, si su infancia le hicieron bullying, no le hicieron bullying, eso no, sino que lo que vamos a ver es la causalidad adecuada, cuáles son las acciones que llevaron a cometer el delito, las acciones inmediatas anteriores
e inmediatas posteriores, así se denomina. ¿Por qué? Porque tengo mi línea de tiempo acá. Tuvo que haber un motivo, esa motivación son causales anteriores y tiene que haber un resultado que eso le vamos a llamar acciones posteriores. ¿Por qué? Puede ser que yo haya tenido la intencionalidad de matar a una persona, le disparé dos tiros, le llegaron los bomberos, se lo llevaron, estuvo en el hospital, le sacaron las balas, estuvo en el intensivo, estuvo un mes, 2 meses, pero al tercer mes la persona falleció. Mientras la persona no había fallecido, estaba yo en un homicidio en grado de tentativa o lesiones gravísimas incluso, ¿verdad? Dependiendo cómo se tipifique o el fiscal lo haya previsto. Pero digamos que está un homicidio en grado de tentativa. Pero cuando la persona murió, ahí ya se convirtió en otro delito, porque el resultado es distinto. Entonces ese resultado ya es un homicidio. Ya no en grado de tentativa porque la persona efectivamente murió. ¿Sí? Es como aquel exfiscal Acevedo, ¿verdad? Ustedes que agarró con el carro a un motorista y lo apachó, ¿se recuerdan de ese? Entonces ese era un homicidio en grado de tentativa. Si el muchacho perdió una pierna, es un agravante, pero si hubiera fallecido, hubiera sido homicidio, ¿verdad? Ya no en grado de tentativa, ¿ok? ¿Estamos bien con la grafiquita? Bueno, vamos a continuar entonces la grafiquita. Estos mis dibujitos, pero sirven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica esto? La explicación de la diapositiva 4. El problema de causalidad ocurre cuando un resultado, por ejemplo, una muerte, muchas acciones previas contribuyeron a ello. ¿Cuál es la que causó legalmente el delito? ¿Cuál es la fábrica que vendió el arma, por ejemplo? Si es relevante o no es relevante. El taxista que llevó al asesino, eso sí es relevante. El que disparó también es relevante. Pero entonces, el problema de la causalidad es que la causalidad adecuada me va a buscar hasta dónde voy a llegar yo con esas acciones previas que contribuyeron a la comisión del delito. Pues si aquí vuelvo al artículo 10, que es lo único que tenemos en el código, como citamos antes, este artículo adopta la teoría de la causalidad adecuada. El resultado se atribuye al imputado solo cuando toda acción o omisión haya sido normalmente idónea para producirlos. Una acción inidónea no puede ser delito, como por ejemplo, que se tome litros de agua, lo obligo a tomar agua para a ver si se muere envenenado por agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa normalmente idónea? Aquí viene la explicación. Significa que según la experiencia general de la vida y el curso normal de los acontecimientos, esa acción en particular, por ejemplo, el disparo, en una imagen que vamos a ver más adelante, era adecuada y predecible para producir un resultado. O sea, un disparo de arma de fuego en contra de otra humanidad, de otra persona, puede causar una muerte. ¿Cuáles podrían ser causas remotas? Como el vendedor del arma o el taxista. Esas son causas remotas. Ya vieron que aquí estamos en la positiva anterior. Las causas remotas. Las causas remotas no van a producir ningún resultado jurídico. Las causas de la acción, o sea, la acción normalmente idónea, es así. Regreso. No son normalmente idóneas para causar un homicidio. O sea, el llevar y transportar a una persona no es un homicidio un taxista que lo lleve. Pero si el taxista conocía que la persona iba a matar a la persona, a la otra sujeto, ahí sí. Porque el taxista tenía conocimiento, puede ser un cómplice, ¿verdad? Porque aunque él no ejecutó el hecho, él lo estaba llevando. Pero si le pidieron, mire, lléveme a tal lugar y lo llevó el taxista al lugar, no se le puede imputar al taxista el homicidio si no tenía conocimiento a dónde iban o qué iban a hacer. Entonces, en el ejemplo, la lupa jurídica descarta, digamos, las causas remotas, centrándose solo en la causa jurídicamente relevante, que tiene un nexo directo con el resultado, el nexo directo. El ejemplo ayer del que mató a los tres, pues el que accionó, disparó el arma de fuego y mató a las tres personas. Ahí voy a investigar yo. Entonces, aquí está el ejemplo, aquí está la figurita. Tenemos aquí el taxista que lleva a la persona en este carrito, ¿verdad? Puede ser que ya sea por cooperación o por complicidad. Si no tenía conocimiento del hecho, aquí no hay ninguna acción criminal en este acto previo, ¿verdad?
o lo que le llamo causa remota. Esta causa remota es llevar a alguien y conducirlo a un lugar, no produce una acción. Pero si esta persona que va en este taxi sabía de lo que iba a hacer esta persona que yo le llamo delincuente o le llamo sujeto o autor, puede ser que este taxista esté cometiendo el delito en una cooperación como copartícipe del delito o como cómplice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces viene esta persona en su fase interna, ¿cómo le llamo a la fase interna del cerebro? Ya se los mencioné, creo, en una clase y los mencioné ahorita también en la acción. ¿Cómo le llamo a esto? ¿No? Va. Se llama fase interna, se llama la voluntad de la persona o iter criminis, ¿ya? Es el iter criminis, o sea, fase interna del delito. El iter criminis, que es la fase mental en donde la persona quiere cometer el delito. Entonces, la acción es una acción por comisión, no es por omisión, ¿verdad? O que no está omitiendo nada. Con el pensamiento no puedo matar a la persona. Entonces, aquí, mire, tengo aquí mi lupa, aquí esta, donde tengo esta cosita así como marcado acá, es mi lupa, que mi lupa me va a decir cuál va a ser el nexo causal, ¿verdad? O sea, cuáles son las acciones relevantes y normalmente idóneas para provocar un resultado. Entonces, la acción es disparar el arma de fuego, disparó el arma de fuego, le pegó en el pecho a esta persona, es una acción por comisión, y ese nexo causal provocó un resultado. ¿Qué resultado provocó? La muerte de este sujeto. Y al provocar la muerte, el resultado le vamos a llamar un tipo penal de homicidio. ¿Sí? Repito, causas externas o previas, ¿verdad? Que son las concausas, le dicen otros en la teoría, o causas subyacentes o causas, uy, bueno, perdón, se me fue, o causas eh, previas, ¿verdad? Me llevan a mí a la comisión de un delito, pero yo no voy a investigar, por ejemplo, quién fabricó esta arma, quién le vendió los guantes a esta persona para que no quedaran las huellas, quién fabricó la capucha del sindicato para que se lo pusiera en la cara y no pueda ser identificado. Eso no lo voy a investigar, pero sí voy a investigar cómo obtuvo esta arma, si tenía munición, el motivo por el cual le disparó a esta persona, por qué le provocó el resultado que fue en el bien jurídico tutelado de la vida, que se convierte en un homicidio. Homicidio que es, de conforme al artículo 123, dar muerte a una persona. ¿Sí? Ok. Pues esa sería la figurita. Continuemos. ¿Cuál es el análisis académico de esta imagen basado en el Código Penal guatemalteco? Esta imagen sirve para producir los conceptos claves de la presentación. Primero, el iter criminis, que es la fase interna del delito. Aunque no se ve en la imagen, el análisis penal debe comenzar por determinar la existencia de la fase interna, o sea, el pensamiento del autor. Solo el pensamiento no es delito. Tener la intención yo de matar a una persona no es delito, si no llevo a cabo actos exteriores para ejecutarlo. O sea, un delito de pensamiento no hay si no lo debo ejecutarlo, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que quiere violar a una muchacha, suele pensarlo o desearla sexualmente en la cabeza, no es suficiente, tiene que llevar a cabo algún acto externo. Entonces, la imagen muestra la manifestación de esa voluntad a través de una acción concreta. ¿Qué es la acción? Es el elemento central. La imagen captura el momento exacto en que se manifiesta la voluntad del agresor mediante el movimiento corporal de disparar. Este es un comportamiento humano, voluntario, la voluntad, ¿verdad? Y exteriorizado, la ejecución, cumpliendo el requisito básico, el primer pilar del delito, la acción, ¿ya? Acción típica, antijurídica, y culpable y punible, ¿verdad? El resultado siempre es la consecuencia de la acción. Estoy siempre en el artículo 10, ¿verdad? En este caso hipotético, el resultado de la herida sufrida por la víctima, probablemente un delito de lesiones o tentativa de homicidio si no se murió. Puede ser un asesinato. ¿En qué casos puede ser un asesinato? Los que señala el artículo 127. Si es por precio o recompensa, si es por venganza,
puede ser un asesinato, porque ¿qué es el asesinato? Pues es un homicidio calificado, igual que la ejecución extrajudicial, igual que el feminicidio. El feminicidio lo pusieron por aparte en una ley, pero es un homicidio calificado, igual que el infanticidio, el parricidio, el magnicidio, ¿ya? Son homicidios calificados, ¿ya? Entonces, eh, va a depender la intención, porque si hay una intención solo de causar lesiones, pues va a ver que los balazos están en las piernas, por ejemplo, ¿no? Entonces la imagen muestra el nexo físico directo entre el disparo y el resultado a la víctima, que le causó un resultado, ¿verdad? Que puede ser lesiones, puede ser un homicidio, un asesinato, dependiendo del resultado. La causalidad adecuada, ¿cuál fue la causalidad adecuada? El juez va a examinar si la acción de disparar a una persona a corta distancia es normalmente idónea para producir un resultado, o sea, una herida. La imagen muestra perfectamente el caso de idoneidad causal. La acción es directamente proporcional al resultado esperado. ¿Por qué? ¿Un arma para qué sirve? Para defensa personal. Primer momento para defensa personal. Para eso están hechas las armas. Pero en este caso, ¿para qué fue utilizada? Para hacerle daño a otra persona. Sí, exactamente, para cometer una agresión no justificada. Ahí no se defendió el delincuente, ahí utilizó el arma para producir un daño, ¿sí? Entonces ahí la causalidad adecuada es que la persona no utilizó el objeto para el cual está hecho, para hacer la defensa, para una legítima defensa, sino lo utilizó para causar un daño, ¿sí? Entonces ahí está la causalidad adecuada. La acción es directamente proporcional al resultado esperado. Yo disparo un arma de fuego ilegítimamente en la humanidad de una persona, sé que las balas en el cuerpo humano causan daño interno en los órganos que pueden provocar la muerte, ¿sí? Toda la participación criminal, aquí ya viene un poco la variación del artículo 36 Código Penal. Ahí en el artículo 36 tenemos del Código Penal quiénes son autores. Tenemos dos categorías, autores y cómplices, y los autores materiales y los inmateriales. El autor inmaterial es lo que le llamo yo autor intelectual o autor mediato, ¿verdad? Es decir, el inmaterial. Entonces, el taxi es un elemento accidental, o sea, no sirve para el delito, pero es esencial para ilustrar la participación. El conductor del taxi no disparó, pero su presencia es relevante. Su papel debe analizarse para determinar si es cómplice. Artículo 36, numeral 3. Pueden revisarlo en su código penal, ¿verdad? Si hubo un acuerdo previo, es un coautor, o sea que estaba de acuerdo con la persona, ya no se considera cómplice, sino como un coautor, si estuvo de acuerdo con quien disparó. Eso lo establece el artículo 36, numeral 1. La imagen sirve para preguntar entonces, ¿cuál es la responsabilidad penal del taxista en ese escenario? ¿Por qué? Porque si el taxista vino, vio que le disparó al tipo y se fue y huyó, pues no sabía de las circunstancias que estaban pasando. Pero viene, le abre la puerta, le dice, mira, apúrate vos, lo espera, y después lo sube nuevamente al carro y sale huyendo, pues ahí hay una participación activa en el hecho delictivo, ¿verdad? Porque para participar en un hecho delictivo no es necesariamente que solo sea una persona, pueden ser más, pueden haber copartícipes. Sí, Oriana. Licenciado, viendo este caso, ya hice una película yo en mi cabeza. A la hora de defender, por ejemplo, un caso como la del taxista, digamos que el tipo se sube al taxi y el taxista no tenía nada que ver, pero el tipo que va a cometer el asesinato le dice, mira, aquí tengo la foto de tu mujer, de tus hijos, sé dónde vivís, y ahorita voy a ir a hacerle tal y tal cosa a una persona y necesito que me esperes porque si no los que van a seguir van a ser estos que están en la foto. ¿Cómo defiende uno a una persona de esa manera? O sea, él iba amenazado, pero la plática solo quedó entre el asesino y el taxista. Nadie más escuchó esa amenaza previa al asesinato del otro. ¿Cómo defiende uno a una persona como el caso del taxista? Esa situación es muy improbable porque muchas veces se utiliza para defensa, es que me obligaron, es que me dijeron, pero muchas veces las actividades, cuando las personas están en coautoría o participación criminal, están de acuerdo. Por ejemplo, las extorsiones. Generalmente está ahí un acuerdo,
Pero si hubiera una defensa, tendría que haber sido comprobado, por ejemplo, que si la persona conocía a la víctima. Cuando si hicieran una captura, pues encontrarle al delincuente fotos fotos de la familia del taxista, conversaciones con el taxista amenazándole en WhatsApp, correos o mensajes de texto. Tiene que haber un nexo causal, eso se llama nexo causal, porque solo la palabra no es suficiente. Pues difícil que alguien agarre a alguien solo, mira vos, llévame, vamos a ir a matar a una persona, bueno, vamos pues, no, si no te voy a hacer algo, ¿no? O sea, es muy difícil. Generalmente las personas, existe una correlación entre las personas, un acuerdo previo, ¿verdad? Para cometer un hecho delictivo. Generalmente los que van asaltando en moto, uno va manejando y el otro va asaltando, pues. eh, no es que la persona vaya amenazada todo el tiempo, pues hay un acuerdo criminal previo. La defensa tendría que irse en ese sentido, demostrar que la persona efectivamente estuvo amenazada o fue llevado a la fuerza, que se puede dar, pues, pero esa es una justificación común para indicar que la persona no participó en un delito, ¿verdad? ¿Ya? Ahí miren, pues, ahí sí dice comúnmente, lo voy a hablar desde otro ejemplo, pero si me van a disculpar la mala expresión, ¿verdad? Ahí como decía mi abuela, pues no hay bolo que se tome su propio orín, pues, ¿ah? Entonces, eso que me obligaron, que eso es muy debatible, muy discutible si de verdad fue así o no, ¿verdad? Generalmente las personas colaboran, ¿ok? Y ya para terminar, vamos a ver lo de la relación de causalidad con el ejemplo, porque nos va a dar tiempo para más sobre ejemplativas. Esta es la explicación. Sí, vamos a ver las últimas dos diapositivas rapidito. Entonces, ¿qué pasó? El fundamento legal de Guatemala, vuelvo a repetir, artículo 10, como lo hemos mencionado, fundamenta el sistema de imputación. Eso se llama imputación objetiva. La relación causalidad, ¿cuáles son? Pues los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueron consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos. O sea, lo vimos. Conforme a la naturaleza del delito y las circunstancias concretas del caso. O sea, pueden haber 20 homicidios, pero cada homicidio va a tener circunstancias concretas del caso. No es lo mismo un homicidio cometido en la calle que un homicidio cometido en una o domicilio o residencia. No es lo mismo un homicidio cometido en la vía pública que un homicidio cometido en la mañana que un homicidio cometido en la noche. No es lo mismo un homicidio cometido donde hay público como un homicidio cometido en un lugar, en un terreno baldío donde no hay nadie que observó el hecho. O sea, cada delito va a tener su naturaleza y circunstancias concretas. Imagínense, yo quise dispararle a una persona, le di un tiro que le pegó en el brazo, pero se me trabó el arma, ya no pude consumar mi delito, porque yo quería tirarle 10 tiros, pero como se me trabó el arma, no pudo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas conductas, o sea, la ley tiene que establecer cuáles son las consecuencias. Recuérdense la lupa, ¿verdad? La lupa, la causalidad adecuada, ¿verdad? ¿Cuál fue la causalidad adecuada para explicar cuándo fue el momento previo del delito y cuál es el resultado o posterior? Entonces, en resumen, al explicar la imagen del disparo y el taxi, puedes usar la teoría para decir la acción del tirador, disparar, es normalmente idónea para causar una herida, que puede causar como resultado la muerte. ¿Hay una causalidad adecuada? Sí. ¿Por qué? Porque la acción del taxista fue conducir, que es físicamente necesaria para que el tirador llegara a su lugar, pero normalmente conducir un taxi no es una acción idónea para causar un homicidio, ¿sí? A menos que el mismo taxista hubiera disparado, ¿verdad? O sea, el taxista no causó adecuadamente la muerte. Solo va a quedar determinar cuál fue la motivación del taxista, si estaba de acuerdo o no con el tirador. Su responsabilidad penal, si la hay, no será como autor de la muerte por causalidad directa, sino como participación, o sea, cooperación o complicidad, artículo 36, la cual requiere demostrar que él conocía el plan. Si no se demuestra que el taxista conocía el plan, no se le puede implicar una responsabilidad como cómplice al taxista. Al tirador obviamente sí que es autor responsable material del delito de homicidio. Al que tiró sí.
al que provocó la muerte, ese sí, pero en el taxista es donde tenemos el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el curso? Les voy a mostrar unos videos y esos videos los van a analizar ustedes con su lógica jurídica y ese va a ser nuestro primer trabajo de 15 puntos. Entonces, les voy a poner los videos para analizarlos y me van a hacer el trabajo y ese va a tener un valor de 15 puntos. Queda explicando todo esto, creo que ya tienen material suficiente para que ustedes ya puedan determinar cómo establecer si hay un delito o no hay un delito. Entonces, el problema es la sopa de las causas, la equivalencia de las condiciones. ¿Por qué le damos sopa de las causas? Porque vamos a imaginar un homicidio. Si usáramos la lógica pura, la teoría antigua, eso se llamaba condición sine qua non o equivalencia de las condiciones, así se llamaba en la doctrina penal que no era moderna, ¿verdad? Una conditio sine qua non, o sea, una condición eh, con una condición que fuera idónea, conditio sine qua non, una equivalencia de condiciones. Entonces, vamos a establecer la lógica jurídica. Yo les digo a mis alumnos, si no utilizamos la lógica jurídica en este curso, no podemos resolver ningún caso, ¿verdad? Las condiciones que contribuyeron al resultado son causas. Bajo esta causa sería lógica la causa de la muerte, el que disparó, el que vendió el arma legalmente, la fábrica que hizo la bala, lo que ya les había contado, ¿verdad? El taxista que lo llevó, o sea, en tu ejemplo anterior, e incluso la madre del asesino por haberlo concebido. Entonces yo le digo, mire la equivalencia en la causalidad adecuada. Yo les digo de conformar la teoría de la causalidad adecuada, este caso que acabamos de ver, ¿cuál de los 5 puntos son parte de la causalidad adecuada que provocó la muerte? El que disparó. El hecho de disparar, licenciado. La 1, El La 1. 1, listo. El 1, ahí sí el 1. Pero si yo hubiera utilizado la teoría de la causa de las causas es causa del mal causado, así se decía anteriormente, así lo aprendí yo. La causa es la causa de la causa del mal causado. Tendría que ver la equivalencia de las condiciones. ¿Por qué? Porque me iba yo hasta atrás, a ver hasta allá atrás, y a veces no hay necesidad de ver hasta atrás. ¿Por qué? Porque si miramos el numeral 2 dice, el que vendió el arma legalmente. El arma la vendió legalmente en una armería. Caso contrario sería si el arma lo hubiera comprado ilegalmente. Ahí sí, ahí lo investigo. Voy a perseguir al o fabricante arma que hizo la hechiza, bala o un arma hechiza, por ejemplo. Va, la fábrica que hizo la bala, ¿será que voy a traer al dueño, el fabricante? Mire usted, vendió esta bala, esa se cometió. No, ¿verdad? El taxista que lo llevó, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Dependiendo de la intencionalidad que tuvo el taxista.